Agradezco mi tiempo, hermanos, hasta aquí he llegado. Dejo el tiempo, hermano Francisco, para predicar la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, de nuevamente con ustedes. Hermano, pues nos ha tocado ya de escuchar la bendita palabra del Señor y agradezco a Dios primeramente por este santo privilegio que me permite hacerlo, hermanos. Amén. Y para no tomar mucho tiempo, hermanos, quiero invitarles que se pongan de pie. Vamos a entrar un momento a la bendita palabra del Señor. No se hicieron presentes muchos hermanos, pero yo sé que los que estamos aquí tenemos necesidad de escuchar la bendita palabra del Señor, porque día a día en cada mensaje Dios nos habla, está en nosotros si no lo tomamos en cuenta o no lo queremos atender, pero Dios día a día nos habla, hermanos. Amén. Vaya conmigo en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 9 en su versículo 12 y 13. Confirme con un amén cuando lo tengan, hermanos. San Mateo capítulo 9 en su versículo 12 y 13. Ayuda al hermano que usted ve a su lado, hermano, si no lo encuentra, ayúdalo para que todos podamos leer la bendita palabra del Señor. Y los que no tienen, y los que tienen Biblia y no lo quieren leer, es necesario, hermanos. No estamos aquí solo por cumplir este servicio, sino que es necesario de leer la bendita palabra del Señor. Muchas veces, hermanos, aunque tenemos Biblia, pero me he dado cuenta de algunos hermanos solo lo tienen al lado, mas no lo está leyendo como debería ser, hermanos, pero es necesario. San Mateo capítulo 9 en su versículo 12 y 13. Si todos ya lo tienen, confíen con un amén, hermanos, si ya lo tienen. Si ya lo tienen, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amado Padre que estás en gloria, soberano Dios, estamos ante tu presencia, bendito Dios, para ofrecerte los frutos del labio, bendito Dios, porque es lo único que te podemos ofrecer, oh Dios. Todas las cosas son tuyas, pero yo sé, oh Dios, que tienes algo especial para cada uno de nosotros en este momento, oh Dios. Te suplico, Dios, que prepares cada corazón, cada mente, oh Dios. Suaviza esos corazones, oh Dios, para que podamos entender tu bendita palabra. Y te suplico, oh Dios, que me ayudes. Usa mi mente, Dios, usa mis labios. Úsame conforme tu voluntad, oh Dios, y que tu palabra caiga en buena tierra, oh Dios. Te pido, Dios, por la emisora. Llévalo, Señor, hasta donde tenga que llegar, Señor, a esas almas que necesitan de ti. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Padre, y que todo lo que se haga, Señor, sea únicamente para exaltar tu nombre. Que la honra y la gloria sea para ti, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así, hermanos, puede tomar su asiento. Vamos a meditar sobre un tema, hermanos. El tema es: no te desvíes del propósito de Dios. Hermanos, no somos estudiados ni tenemos un estudio respecto a la Biblia, pero lo que entendemos es lo que compartimos, hermanos. Yo sé que Dios nos va a hablar en esta hora, más alguien que nos va a escuchar a través de la radio o nos va a visualizar más después. Yo sé que la palabra es para ellos también, y yo sé que Dios nos va a hablar.
Estos versículos que hemos leído, hermanos, es para introducirnos en este pequeño mensaje. Y no sé cuántos minutos voy a predicar, pero les pido por el amor de Dios, pon atención a la palabra del Señor. Los versículos que hemos leído, hermanos, Dios nos confirma, o Jesús nos confirma en estos versículos, hermanos, que nosotros andábamos perdidos, pero más sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros. Algún joven o señorita podrá decir: no, es que yo no he estado en pecado, yo no he vivido en situaciones muy difíciles. Pero todos, hermanos, necesitábamos un arrepentimiento. Necesitábamos del amor de Dios para ser rescatado de donde nos encontrábamos. Aún así, hermanos, ni aunque usted no haya vivido en pecados, ni aunque no hayas cometido tantas cosas en un vicio, pero si no te arrepientes, hay condenación eterna. Así que nadie se salva, hermanos. Entonces todo lo que Jesús hizo es para todos. El versículo 12 que hemos leído dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13: id pues y aprended de lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Usted sabrá, hermanos, cómo vivía antes. Yo no sé cómo haya sido su vida, hermanos, desde su niñez hasta ahora. Solo usted sabe, hermanos, cómo ha vivido. Pero más sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Dios nos prepara, hermanos, con un propósito. Dios te ha llamado, hermanos, para que seas salvo, pero también hay un deber que atender, hermanos. Hermanos, allí mismo en San Mateo 9:17. Ahí vamos a entender, hermanos. El versículo 17 dice: ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En los versículos, el versículo 12 y 13 entendimos, hermanos, que Jesús vino en este mundo para salvar al pecador, vino a rescatar al que estaba perdido, pero también hay algo que Dios deposita en nosotros, hermanos, después de ser llamado. Hermanos, yo no sé cuál haya sido su ministerio que Dios ha puesto en usted, pero estoy seguro, hermanos, que hay algo que Dios ha depositado en usted y en mí. Pero primero Dios nos tenía que limpiar. Dios nos tenía que preparar primero, hermanos, porque Dios no va a poner algo en ti mientras de que no te arrepientes. Mientras de que no estás preparado, Dios no puede depositar algo en ti. El versículo 17 dice: ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muchas veces, hermanos, en nuestra forma de vivir delante de Dios, Dios nos ha llamado a un arrepentimiento. Dios te ha restaurado. No sé en qué situación te encontrabas, pero Dios te restauró, Dios te limpió y Dios depositó algo en ti, porque ya estás listo o ya estás preparado para hacerlo. El problema que tenemos, hermanos, después de todo esto, entra el orgullo en nuestras vidas. Entra el orgullo, hermanos, y olvidamos el propósito de Dios. El plan de Dios te llamó, hermanos, te limpió y depositó algo en ti para que esparces al mundo entero. No necesariamente, hermanos, tienes que ir en todo el mundo. Hoy en día, hermanos, vemos la tecnología está avanzando.
No sé hasta dónde estamos llegando hoy en día, hermanos, pero también hay necesidad alrededor de ti. Hay personas alrededor de ti, hermanos, que necesitan de Dios, que necesitan de una palabra de aliento. No sé en qué situación se encuentra, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de hablar del amor de Dios. Por eso el tema dice: no te desvíes del propósito de Dios. Porque hay consecuencia, hermanos, cuando nos desviamos del propósito de Dios. Dios depositó algo en ti. Lo que debes hacer, hermanos, es desarrollarlo, pero con humildad y agradándole a Dios. Muchas veces, hermanos, cuando Dios nos da algo, en un momento, hermanos, de otro, nos apartamos de Dios. O quizás no nos apartamos, pero fingimos, hermanos, eso es lo triste. Fingimos de estar bien delante de Dios, pero Dios sabe, Dios escudriña cómo estamos delante de Él. En una ocasión, hermanos, un hermano, trabajamos junto con él, es mexicano, me decía que hay un cantante guatemalteco que fue invitado en una iglesia en México, y dice que el hermano fue a recibirlo, a recogerlo. Y cuando llegaron a la iglesia, dice que esa persona o el cantante olía a cerveza. Y después, cuando llegaron en la puerta de la iglesia, había otro cantante que ya estaba cantando, y dice que él le preguntaba al muchacho, dice que le decía: vos, ¿y ese quién es? Si no bajan a ese cantante que está allí, yo no subo, dice que decía él. Hermanos, es un cantante muy conocido, que quizás en el principio, hermanos, adoraba a Dios con humildad, pero se olvidó de lo que Dios ha depositado en él. Es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Empezamos bien, pero conforme sientes que vas avanzando en lo que haces, comienza el orgullo en ti y comienzas a olvidarte del propósito de Dios. Muchas veces, hermanos, con nuestras propias fuerzas no podemos, hermanos. En una ocasión, hermanos, o en mi niñez, una vez mi papá me decía, hermanos, que quizás era el tiempo de tener un poco de siembra. Me dijo: quiero que lo cuides, quiero que te preocupes en mantenerlo bien, y cuando salga la cosecha es tuya. Yo me sentía feliz, hermanos. Yo lo cuidaba como media cuerda de papa. Yo lo cuidaba, hermanos. Yo le echaba ganas a ese trabajo para que saliese lo mejor posible. Entonces mi papá me dejó hacer eso, hermanos, y cuando saqué la cosecha, él me entregó el dinero, lo que me pagaron por las papas. Entonces quizás él pensó: a ver qué va a hacer con esto que le voy a entregar, si lo va a poder manejar o lo va a echar a perder, o no sé qué es lo que pensó, pero me lo dio. Al ver eso, hermanos, como yo era un niño, no pude manejarlo bien. Comencé, hermanos, a comprar lo que yo podía comprar a mis hermanas, y eché a perder lo que yo había ganado, y supuestamente era un capital que me había dado. Al pensar en esto, hermanos, estaba pensando en eso y decía: Dios, muchas veces nosotros también, quizás Dios nos prueba. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a poder con ese ministerio. El problema es, hermanos, que con nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos depender de Dios siempre, en todos los ministerios que Él ha puesto en nosotros. Hermanos, no importa cómo lo hagas. Para mí, hermanos, sería una gran bendición, por ejemplo, en el ministerio. Yo deseo, hermanos, yo deseo con todo mi corazón avanzar. Quiero dar lo mejor para Dios en la música. Pero Dios sabe, hermanos, no sé por qué no sucede, pero por más que lucho, no avanzo. Y admiro a los hermanos, poco tiempo de haber iniciado, ya avanzaron, ya lo hacen lo mejor que puedan, pero en mi caso no. O quizás Dios ve en mí, hermanos, si yo logro avanzar, quizás va a entrar un orgullo en mí, o no sé qué va a pasar. Quizás es el motivo, quizás Dios no me deja salir en esto todavía, o es la capacidad que tengo.
pero le pido a Dios de que no me deje salir fuera de su voluntad. Hermanos, es necesario, porque yo sé que Dios tiene ese plan, ese propósito en nosotros. Ni echa vino nuevo en odres viejos. Es necesario ser cambiado primero para que Dios pueda depositar algo en nosotros. Dice, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Como dije en el principio, hermanos, cuando un cantante o un grupo avanza, comienza a hacer lo que se le da la gana, claro que ya avanzó. Quizás la música que está haciendo ya es más avanzado, pero ya el Espíritu Santo ya no está allí, ya se derramó. Hermanos, es triste eso cuando nosotros luchamos con toda nuestra fuerza y dar lo mejor para que la iglesia se goce, pero la presencia de Dios ya no está con nosotros. Porque nosotros mismos, hermanos, somos los culpables. Dice, pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios con todo el corazón, tanto como nuestra vida personal y la unción de Dios, permaneceremos juntos, hermanos. Pero siempre y cuando si andamos conforme la voluntad de Dios. Vamos conmigo, hermanos, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 5, en su versículo 18 al 20. Vamos a ver, hermanos, las consecuencias del orgullo que entra en nosotros. Daniel capítulo 5, en su versículo 18 al 20. Si usted lo busca o si no, escúchalo. La palabra del Señor dice así. El 18, 5:18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. Y a quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. El versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Hermanos, el rey Nabucodonosor, Dios le permitió tantas cosas, hermanos, y entró el orgullo en él y comenzó a hacer todo lo que quiso hacer, pero hay consecuencias. Todo ese capítulo, hermanos, desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el 31, ahí nos aclara, hermanos, las consecuencias que tuvo Nabucodonosor. Y su hijo también tuvo su consecuencia. Hermanos, cuando nosotros hacemos un lado la voluntad de Dios, cuando nosotros, hermanos, comenzamos a vivir a nuestra manera, hay consecuencias. Hermanos, tarde o temprano Dios nos consumirá con su ira, hermanos. Así dice su palabra. Porque Dios nos ha llamado, hermanos, en una situación, quizás en un vicio. No sé en qué nos encontrábamos, hermanos, pero Dios nos llamó y nos limpió. Y después depositó algo en nosotros, hermanos, un deber para que otros sean salvos, para que otros se gocen en la presencia de Dios y que la presencia de Dios se haga manifiesto en esas vidas. No todos podemos tener el mismo ministerio. Algunos podrán adorar a Dios a través de la música,
Otros son usados a través de la predicación de la palabra del Señor. Otros son usados para dirigir la cadena de coros. Cada quien tiene su parte, pero tenemos esa responsabilidad, hermanos, de no olvidarnos del propósito de Dios. Hermanos, nosotros, por más que anhelemos algo, si no es la voluntad de Dios, no lo podemos lograr. Es necesario depender de Dios, hermanos. Hermanos, yo desearía predicar como predica hermano pastor, o como predica todos los que predicamos, pero no se puede, hermanos. Todos tenemos nuestra forma de predicar. Yo no tengo la capacidad que ustedes tienen, y quizás lo poco que yo puedo hacer, hermanos, quizás en algo, quizás usted no lo puede hacer aún. Todo tiene su tiempo, hermanos. En mi caso, hermanos, cuando fui presidente el último año, algunos me vieron, hermanos. Lo dije una vez, un hermano me decía, estuvo participando con nosotros con la juventud, y lo encontré una vez en una iglesia y me preguntó que quién era el presidente de los jóvenes actual, y yo les decía que yo seguía el presidente como presidente. Y el hermano me dijo: oh, eres como el presidente de Cuba que no quiere soltar la presidencia, me decía el hermano. En esa forma, hermanos, cada vez de que llegaba el año, yo le decía a Dios: Dios, diríjanos a buscar a alguien que sea capaz de dirigir a la juventud. Era mi petición siempre delante de Dios cada vez de que se acercaba las elecciones. Y una ocasión, hermanos, yo le dije a Dios: Dios, hasta aquí, ya no más, que alguien más dirija a la juventud. Ya era como 9 años de dirigir a la juventud. Y dije: Dios, creo que hasta aquí, que alguien más dirige a la juventud. Y como 3 semanas antes de la elección, hermanos, tuve un sueño. Y ese sueño decía, hermanos, que yo estaba en una montaña alto en donde habían cortado muchos árboles. Era como que habían cortado muchos árboles con máquinas, y ya los tenían jateados los árboles allí. Entonces estaba allí, y mi carro estaba allí también. De repente aparecieron 3 jóvenes. No vi quiénes eran los 3 jóvenes, y me decían: déjanos manejar tu carro, me decían. Yo les decía: no puedo, es que mi carro nadie lo puede manejar. Soy el único que puede manejar mi carro, le decía a los muchachos. Yo puedo, decía él, yo puedo, déjame manejarlo. Yo le decía que no, pero ellos insistieron y se metieron y prendieron el carro. Y cuando el carro se metió en la montaña, comenzó a andar y nadie lo podía detener. Al ver eso, hermanos, los jóvenes estaban gritando y yo me fui colgado detrás del carro. En el sueño yo le decía que se metiese más para allá porque ya nos estaba llevando al barranco. Entonces, al ver eso, hermanos, me metí y me sentía desesperado, pero al final pude controlar el carro y pude llegar otra vez en donde habíamos empezado. Al pensar eso, hermanos, yo le hacía pregunta a Dios: ¿qué significa este sueño, Dios? ¿Será que un sueño es un simple sueño o es algo? Y pocos días después, hermanos, escuché de un hermano: no, es que el hermano no sabe dirigir a los jóvenes, es que él no hace esto para motivar a los jóvenes, es que le falta esto. Escuchaba tantas palabras, hermanos, pero ese sueño me hacía entender otra cosa. Y de repente dije ese sueño a un hermano: ¿qué significado tiene este sueño? Y él me decía: hermano, quizás Dios tiene planes para tu vida. Si tienes un ministerio, no lo sueltes. Alguien más anhela ese ministerio, pero nadie lo puede llevar hasta que sea la voluntad de Dios, decía el hermano. Y entendí eso, hermanos. Por más que otros querían tomar mi puesto como presidente de jóvenes, como músico, no era el tiempo todavía. Todavía no era el plan de Dios. Hermanos, todavía seguí el último año hasta que Dios puso al hermano que está dirigiendo a los jóvenes hoy en día. Por más que nosotros, hermanos, anhelemos un ministerio, si no es el plan de Dios o no es el ministerio que Dios tiene para ti, no puedes hacer nada.
necesitamos depender de Dios, hermanos. No nos desviemos del propósito de Dios, porque a su tiempo Dios te pondrá en donde te tenga que poner. Porque es triste, hermanos, cuando nosotros comenzamos a buscarlo a nuestra manera o a salir fuera de la voluntad de Dios. Vaya conmigo en el libro de Hechos capítulo 19, en su versículo 11 al 13. Si usted lo quiere leer y si no, escúchalo. En estos versículos, hermanos, nos damos cuenta que Dios, cuando quiere hacer algo en nuestras vidas, lo hace. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, hermanos, necesitamos ser humildes, hermanos, y agradar a Dios para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Hechos capítulo 19, en su versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero en el versículo 11 que hemos leído, hermanos, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Por todo lo que Pablo hacía, hermanos, él hacía milagros, hacía tantas cosas en el nombre de Dios. Pero ¿qué hubiese pasado, hermanos, si Pablo se hubiese dejado el orgullo meterse en él? Quizás él le hubiese dicho: no, yo sí puedo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Lo que sucede hoy en día, hermanos, con tantos predicadores, no es que yo sé o yo echo fuera demonios, es que yo hago esto. Hermanos, el orgullo ya está entrando en ellos, están olvidando del propósito de Dios. Nosotros, hermanos, si Dios te está usando, hermanos, los que van a orar, si Dios ha obrado en tu vida o está obrando a través de tu vida, que el orgullo no entre en nosotros, hermanos, porque pobre de nosotros, hermanos, si dejamos que el orgullo entra. ¿Qué podemos hacer nosotros sin Dios? El versículo 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hermanos, estos hombres solo anhelaban lo que Pablo hacía. Mientras de que no haya humildad, mientras de que no buscamos a Dios con todo el corazón, es imposible que podamos obtener lo que otros tienen. Hermanos, dependemos de Dios. Si usted quiere ser usado por Dios a través de las oraciones, poniendo tu mano sobre los enfermos y los enfermos se sanen, es necesario la humildad delante de Dios.
Que el orgullo no entre en nosotros, hermanos. No te desvíes del propósito de Dios, porque el propósito de Dios es usarte. El plan de Dios es llevarte en donde Él quiere llevarte. Pero hermanos, si nosotros permitimos el orgullo en nosotros, seremos despojados de lo que tenemos. Y no solo eso, hay consecuencia. Usted ha leído en los libros, sea San Mateo o San Marcos, que dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero usted sabe qué fue la respuesta de Jesús o de Dios: no os conozco. Claro que Dios los conoce, claro que Dios nos conoce a todos, hermanos. Pero hermanos, al hacer las cosas a nuestra manera, Dios nos ignora. Hermanos, corremos ese peligro de ser destruido por Dios. Es necesario, hermanos, depender de Dios. Es bueno anhelar el ministerio que otro hermano tiene. Es bueno, pero no lo hagamos, hermanos, solo porque el hermano canta bien. Comenzamos a hacer nuestra voz exactamente como él. Mientras de que no está la unción en ti, podrás tener la mejor voz, pero no va a ser efecto en el pueblo de Dios. Es necesario, hermanos, que haya humildad en nosotros. Por más que seamos buenos predicadores, hermanos, podremos tener un buen vocabulario, pero si nosotros, hermanos, lo hacemos con nuestra propia fuerza, no podemos hacer nada, hermanos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me he dado cuenta. En Guatemala hay hermanos muy humildes en los parques predicando la palabra de Dios. Son humildes, hermanos, pero se escucha, se siente la presencia de Dios en los mensajes que ellos predican. ¿Y cuántos hemos visto, hermanos? ¿Cuántos predicadores hemos visto que salen en la televisión o en internet, hermanos? Tienen estudio, tienen todo, pero más sin embargo no se siente nada en sus mensajes. Es que necesitamos depender de Dios, hermanos. Necesitamos ser humildes delante de Dios para que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestras vidas. La Biblia lo dice, que el que se humillare será enaltecido, pero más el que se enaltece será humillado. ¿Qué preferimos, hermanos? ¿Qué prefiere usted? ¿Que Dios lo enaltece o que Dios lo humille? Hermanos, necesitamos depender de Dios. Que el plan y el propósito de Dios se realice en nosotros, pero que sea la voluntad de Él. En mi caso, hermanos, yo deseo dar lo mejor de mi vida para Dios. Y no somos perfectos. Soy un hombre humilde y sencillo, pero quiero la presencia de Dios en mi vida. Que día a día, hermanos, busquemos la presencia de Dios. Estoy seguro, hermanos, que nadie de los que estamos aquí, de los que predicamos, tiene un estudio. Quizás los hermanos que están estudiando, está bien, pero necesitamos depender de Dios para que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, hermanos. Es necesario permanecer bajo la voluntad de Dios. Si Dios ya ha depositado algo en ti, hermanos, deja que Dios lo desarrolle. Porque la Biblia menciona en donde empezamos, el versículo de San Mateo 9:17: ni echa vino nuevo en odres viejos. Dios no nos va a usar, hermanos, por más que queremos, si no hay un cambio en nosotros. Siempre mencionamos esto aquí, hermanos. Aquí quizás, hermanos, tratamos o estamos tratando de demostrar, hermanos, que somos buenos cristianos. Pero ¿qué pasa con tu vocabulario fuera de la iglesia? Necesitamos ese cambio en nuestras vidas, hermanos, para que Dios pueda depositar algo especial en nosotros. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando nosotros, hermanos, luchamos para agradar a Dios, el plan y el propósito de Dios estará siempre en nuestras vidas. Pero necesitamos
ser humildes y buscar a Dios con todo el corazón, hermanos. Espero que haya entendido algo de la palabra del Señor. Esto ha sido la corta meditación de la palabra del Señor, hermanos. Y si usted lo ha entendido, que Dios te bendiga. Y si usted lo escuchó y lo toma muy en poco, está en usted. Está en usted, hermano, si no lo quiere vivir la palabra de Dios. Por más humilde que seamos los que predicamos aquí, la palabra de Dios es palabra de Dios. Y Dios nos habla día a día, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Ponte de pie, hermanos, o póngase de rodilla. Oremos un momento para agradecer a Dios, hermanos, por su palabra. Y pídale a Dios que Dios te sigue usando día a día. Oh amado Padre que estás en gloria, gracias, soberano Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por hablarnos día a día. Yo sé, oh Dios, que tienes grandes planes y propósitos para nuestras vidas, oh Dios. El mayor de todo, oh Dios, es que sigamos obteniendo la salvación, que no lo perdamos, oh Dios, por el orgullo. Padre Santo, háblanos día a día, oh Dios. Señor amado, si alguno de mis hermanos se está olvidando de tu propósito, recuérdanos día a día, Dios mío, que es necesario depender de ti. Padre bendito, yo sé que harás grandes obras en nuestras vidas. A los que nos escuchan a través de la radio, oh Dios, quizás se están olvidando de lo que les has dicho, Dios. Están buscando su propia gloria, pero te pido, Dios, que nos ayudes. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos a través de sueños, oh Dios, y haznos entender que todo lo que hagamos, Señor, sea con el propósito de agradarte, que sea para exaltar tu nombre, oh Dios, y que otros sean salvos. El que entra triste, Señor, sea restaurado. El que anhela una palabra, Señor, de consuelo, sea consolado a través de nosotros, oh Dios. Que tu palabra nos va a hablar a través de los que predicamos tu palabra, oh Dios. Que la honra y la gloria sea únicamente a ti, oh Dios. Te agradezco, oh Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. Y te agradezco, Padre, por tomarnos en cuenta, oh Dios. Gracias, bendito Dios, bendiga cada mente, cada corazón. Y que no nos olvidemos de tu palabra, Padre. Gracias, oh Dios, gracias, bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Fuerte las palmas al Señor, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Les deseo muchas bendiciones en cada vida, en cada corazón. Agradezco por este santo privilegio y dejo el tiempo a nuestro hermano que corresponde. Aleluya. Gloria a Dios. Ofrenda de palma al Señor. Aleluya. Ya hemos escuchado la bendita palabra del Señor. Pues Él nos habla que no nos desviemos de sus propósitos. Tratemos de vivir las palabras, hermanos, bendito Dios. Para aquellos que no están bautizados, hermanos, si usted desea, hermano, o más bien es necesario que lo hagas. El que no está bautizado, hermano, aún pues hay calor todavía, puede acercarse con nosotros. Es necesario. Viene Cristo y estando así como estás, está difícil. Piensa por tu vida, hermano, bendito Dios, y pues si no, pues apúntese en la lista. Así que, hermano, pues tengo un pequeño anuncio. Nos llegó una invitación.
para que estemos aquí en la casa del Señor. Así que pues doble su rodilla y vamos a despedirnos en esta preciosa hora. Padre que estás en los cielos, eterno Rey, te damos las gracias. Oh Jehová de los ejércitos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos. Oh amado Rey, gracias. Bendice la vida de mi hermano que nos extendió tu palabra. El Rey amado, Rey poderoso, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, que esa palabra haya caído en buena tierra, Dios mío. Bendice la vida de tu iglesia. Los que no pudieron llegar, Señor, cuídalos, protéjalos. Tráigalos mañana, Señor, para escuchar tu palabra. Oh Dios mío, te pido, te ruego por aquellos que están enfermos. Sánalos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Creemos en ti, que tú eres el Dios poderoso, que fuera de ti no hay otro, Dios mío, en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor, en esta preciosa hora. Te pedimos por aquellos que están en los hospitales, Rey eterno, sánalos. Dios mío, denles una oportunidad, Dios mío, de diversas enfermedades. Y por los que están contagiados por esta pandemia, Dios mío, sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre eterno, reciba la petición de tu iglesia, la petición de mi hermana Elena, Dios, de mi hermano Encarnación, de mi hermano Ismael, de mi hermana Felipa, papá, por mi hermano Clemente Vázquez. Sánalo, cura las heridas, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Protege a tu pueblo, cuida a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, nos vamos, Señor, de este lugar, mas no de tu presencia. Guárdenos mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por la petición de mi cuñada, Dios mío, su hijo. Señor, toma el control de ese caso, Dios mío. Tú eres el abogado fiel, Señor. Padre, creemos en tus promesas. Lo que el hombre no lo puede hacer está en tus manos. Gracias, eterno. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana.